Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México se honra con la presencia de todas y todos ustedes en esta mesa de análisis prima facie. Damos inicio a este acto con la visualización de un video. ¿Nos pueden ayudar con la luz? Gracias. Saludamos la presencia en presidium del doctor Carlos Daza Zaragoza, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Derecho Penal. Ahí está el control. Camila Bret, directora y productora de la obra Prima Facie. Angélica Odette Muñoz Espinosa, profesora de la Facultad de Derecho. José Artemio Zúñiga, profesor de nuestra facultad. Y la primera actriz, Regina Blandón, personaje de Tessa. Bienvenida. Damos el uso de la voz al doctor Carlos Daza Zaragoza para la moderación de esta mesa. Adelante, maestro. Muchas gracias, querida maestra Lorena Redondo. Me parece que ahí se escucha. Sí. No. Muchas gracias, querida maestra Lorena Redondo, por sus palabras de bienvenida. Y, por supuesto, agradezco a nuestra directora de la Facultad de Derecho, quien nos permite tener este espacio para poder hablar de temas de suma relevancia, en donde converge la cultura, donde converge distintas áreas o disciplinas que atañe a todos, no solo como penalistas, sino a todos como sociedad. Hoy tenemos el gran gusto de que nos acompañen ustedes, mi querida Regina, mi querida Camila, para compartir esta obra, lo que implica esta obra de prima facie o prima facie, así como dos grandes penalistas para poderla comentar. Entonces, quisimos hacer una dinámica un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados aquí en nuestra Facultad de Derecho, en donde tenemos la mesa aquí enfrente, y existe una división, ¿no?, en la comunicación, precisamente para poder conocer, hablar del tema de género, de cómo funciona el sistema de justicia penal y cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos que todos seguir trabajando al respecto. Gracias, jefe. Ok, para iniciar esta dinámica, si les parece bien, quisiera, mi querida Camila, si gustas platicarnos, ¿dónde surge la idea de esta obra? Por favor. Muchísimas gracias todo por la invitación de hoy. Esta obra viene originalmente de Australia, es de una dramaturga australiana que se llama Susie Miller, que también era abogada de derechos penal, y como está siempre con una vida como de doble interés, que cuando está trabajando en el corte y también trabajando en sociedades o partes de Sydney, Australia, donde hay gente sin recursos, también está estudiando dramaturgia. Entonces, como siempre, esta mujer tiene como dos partes de su mente. Tiene otras obras, dos, que también son monólogos, como con Regina, que es sobre Ruth Bader Ginsburg,
ayúdame, porfis, todos. Ella y también está por estrenar una nueva este año que es sobre un juez que van a estrenar en Londres. Entonces yo vi esta obra en 2022 y me da una reacción visceral, instinto, como yo necesito hacer eso. Nadie otro puede hacerlo. Yo necesito luchar los derechos por esta obra para hacerlo en México, porque para mí después, obviamente no soy de México, ustedes pueden notarlo, ¿no? Un poco, por mi voz y también mi acento y mi nombre, soy de Reino Unido. Entonces, después de viviendo aquí como 11 años, yo tuve la mezcla de chilanga inglés, de saber que funciona realmente bien aquí en México. Entonces, como un mensaje en esta obra importantísima para todos los países en el mundo, pero también para México. Entonces, yo tuve esta cosa como visceral, como una directora, como lado creativa y también como productora pensando, este es algo que necesitamos hacer aquí y yo voy a buscar los derechos, pelear algunos años con otros productores, que no vamos a hablar de ese tema, y ya yo recibo los derechos sin ellos avisarme. Entonces, normalmente los agentes de otros países están como, ya tienes tus derechos, ese es el total de gasto y todas esas cosas. En este caso, no. Y yo escribí para decir, espero que las personas que tienen los derechos van a hacer una excelente producción y, no avisamos que los derechos son para ustedes. Y estoy como, entonces como todas las cosas, pedacitos entran en el mundo, perfecto. Y esto incluye como ya estamos aquí, que era nuestro plan de tener una futura por esta obra afuera de solamente un teatro, que tenemos un chance de hacer algo que este arte que impacta a la gente y la gente está pensando y platicando y hasta un punto tal vez cambiando un poco sociedad. Y obviamente con Regina. Eso. Muchísimas gracias, Camila. Y justo hacia eso iba la pregunta. ¿Cómo llegas con Regina para poderle pedir que ella interprete el papel de Tessa? Yo leí esta obra hace un par de años también y recuerdo esa misma reacción visceral cuando tú la viste, la tuve yo cuando la leí y me quedé llorando en el sillón un ratote. Y por supuesto que actriz egocéntrica que soy, dije yo tengo que hacer esto. No, pero estuvimos preguntando todo el mundo en el teatro en México quién tenía los derechos y quién, y todo el mundo la quería producir y hacer y etcétera. Y en unos premios metropolitanos de teatro, Camila se me acercó, me dijo, quiero hacer una obra contigo. Y yo, hay una que yo quiero hacer que se llama Prima Facie. Me dijo, es esa. Lloré, primero de emoción y de honor y de pues qué suerte que algo que yo estaba buscando llegó así, aparte en los premios de teatro, así de una cosa preciosa. Y luego pues me morí de nervio, ¿no? Porque además pues, son 70 páginas y soy yo sola en el escenario. Pero más allá de mi ego, de nuevo, y de lo nerviosa que me pueda poner en un escenario no al estar ahí sola, creemos que esta obra está tan brillantemente escrita que tiene que oírse en todos lados, pero sobre todo porque es muy necesaria. Tristemente resuena en todas las partes del mundo en donde se ha puesto. O sea, no importa que Tessa sea una abogada penalista en la corte británica, ahorita la obra está en Grecia y está en Brasil y ha estado en España y en Reino Unido y bueno, en todos lados, pues, y en todos los lugares tienen la misma reacción y en todos los lugares hay personas, bueno, a mí llevamos mes y medio de temporada más o menos y no hay función en la que alguien no me escriba o no me espere al final a abrazarme, a decir soy superviviente, soy víctima, gracias por hablar de esto, etcétera. Entonces creo que tristemente es algo necesario hasta que tengamos que dejar de hacerlo, porque hay algo en los sistemas del mundo. O sea, yo por supuesto que todos ustedes tienen más conocimiento de las leyes que yo, que digo, sí hicimos nuestra investigación, no crean que somos así de, me vale, pero que hay algo que todavía falla y que todavía es necesario debatir y hablar y decir qué nos está fallando acá, porque los números no machan, ¿no? 1 de cada 3 mujeres es agredida sexualmente, pero ¿cuántos amigos tenemos que digan, sí, yo soy violador, gracias? O sea, nadie, ¿no? De la cantidad de víctimas que hay contra las personas que conocemos o que sabemos
¿no? Amigos misóginos, perpetradores que no alzan la voz tampoco, ni a defender a las mujeres o a víctimas de abuso, acoso, agresión sexual. Entonces, todo eso sucedió para llegar a este texto que nos llena de orgullo, de tristeza, porque hemos llorado mucho, pero de que seguimos pensando que es necesario poner sobre la mesa. Totalmente de acuerdo contigo. Es un conflicto, es un problema que no solo es de México, no solo es de Latinoamérica, sino que tristemente es a nivel mundial. Por eso es que tienen este impacto y la reacción. Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes el fin de semana, el domingo, y me estremecía al ver la interpretación que hacías y escuchar a víctimas que cuando han llegado conmigo al despacho o que las he escuchado entrevistadas, el sentir culpa, ¿debí haber denunciado o no? Me siento mal de haberlo hecho. Por otro lado, es que no me creen. ¿Cómo le puedo hacer yo para poder demostrar? Pero no se las voy a spoilear todavía. Quisiera que nos platiquen un poquito de qué trata la obra, para que conozcan un preámbulo. Chavos, quiero que estén todas y todos muy, muy pendientes, todes, ¿no? Porque van a ver, gracias a ellos, gracias al profesor Artemio Zúñiga, que nos consiguió 24 entradas, ¿no? 2 entradas dobles. Entonces pongan atención en lo que vamos a platicar ahorita, porque al final haremos una breve dinámica, ¿no? Para todos. Ahí se las pongo para que pongan atención. Adelante, ¿de qué trata la obra? Bueno, Tessa es esta abogada penalista y en la Corte Británica, como sabrán, si llega cualquier caso que tenga que ver con tu especialidad legal, que su caso es derecho penal, tienes que decir que sí, y ella cree fervientemente que la ley está ahí para defender a todo el mundo, a los que acusan, a los que son acusados, a los policías que no cortan esquinas para que los que sí lo hacen queden expuestos y que nadie puede prejuzgar a nadie y que pues para eso está, ¿no? Una balanza que es la ley y le toca muchas veces defender a agresores sexuales, pero con este rollo de que cada quien merece una defensa, ¿no? Digna, y de pronto le pasa a ella. Y ahora espera que el sistema al que le ha dedicado la vida entera esté para ella también, ahora que necesita ser defendida. Y pues es eso, o sea, creo que alguien a la que le pasa, que eso vive todos los días, es penalista hace 15 años, 13 años, lo que sea, y que se la sabe de todas, y que ella dice, yo sé que este tal vez es un caso perdido, pero tengo que ir a denunciar así horas después de que sucede, porque eso es lo que me corresponde y a lo que yo le he dedicado la vida, ¿no? Entonces, pues sí, es densa, mueve muchas fibras, nos ha movido muchas fibras personales, todo, desde que la leí, mientras ensayábamos, mientras todavía días de ensayo que decíamos, híjole, ahorita ya no puedo más, vamos a la casa por un chocolate, por favor, porque sí, con todas las personas con las que he platicado después de la función o mientras ensayaba o etcétera, no hay una persona que no se acerque a decirme yo sé de alguien que es víctima de agresión sexual o yo soy víctima de agresión sexual. Una de cada 3 o a veces son 3 de 3 o no, y creo que todos lo hemos enfrentado de una forma cercana y pues eso, de eso va un poco y creo que el teatro eso es lo que hace, ¿no? Cualquier forma de arte que de repente, si está bien escrita o está bien representada, en este caso creemos que sí, pero que llega de otra forma a la cabeza y al corazón y te atraviesa de otras maneras. Pero lo que me es muy impresionante es que ¿por qué lo tenemos que ver así de crudo y así de atravesante y de doloroso y etcétera para querer hacer algo o para abrir los ojos, ¿no? Y entonces pues eso creemos que desde nuestra trinchera que es lo creativo y el arte y el teatro que pues podemos mandar ese mensaje y hoy estamos aquí debatiendo esto y me parece de suma importancia y me parece muy valioso y pues eso, de eso va, acá andamos. Yes, bye. Esto que lo pone sobre la mesa, uno de los puntos que se tratan a lo largo de la obra es el papel que ustedes, jóvenes, y nosotros como abogados ya titulados nos enfrentamos el día a día. Una de las cuestiones, la ética, el cómo nos estereotipan o hay ciertos prejuicios, si tú defiendes algún asunto, si vas por ahí imputado y habla de un tema de violación y entonces de un lado tenemos este principio de la presunción de inocencia,
pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿y del lado de la víctima qué derecho tiene? Cuando tienes todo el sistema encima por demostrar que ese hecho ocurrió y conociendo que normalmente o en la generalidad son delitos de realización oculta, ¿no? Entonces, quisiera que hagamos una breve dinámica para que justo hagamos un ¿no? de la comunicación entre artistas y abogados, pero todos, al final de cuentas, preocupados por alzar la voz y ser parte del cambio. Tengo 4 puntos en particular que son preguntas, entonces me gustaría poner la primera, si quisieran platicarnos una partecita de la obra que refiere a este tema que les voy a hablar. Por ejemplo, ¿cómo se prueba el no en un sistema que exige una consistencia absoluta, es decir, una prueba plena? Necesitas probarlo. Y recuerdo en la obra, ¿no, Regina, para poderte ir dirigiendo? Y en español o en inglés también. No entiendo la pregunta, ¿la puedes replantear, por favor? ¿Alguna parte de la obra en donde recuerdas la importancia de este no cuando viene la afectación que tú tienes, que tiene Tessa en este caso, más bien? Pues es que todo el juicio, sí, voz de teatro, todo el juicio, el contrainterrogatorio, o sea, ella ha estado 3 años tratando de llegar a este juicio, la más preparada del mundo, y ella dice todo el tiempo, estoy usando, mientras me hacen este contrainterrogatorio, mis propias habilidades de defensa para contrainterrogarme al mismo tiempo que están diciendo, se va dando cuenta, claro, le van regresando cosas, obviamente porque está reviviendo la pesadilla, porque el güey decide no dar testimonio, porque puede no dar testimonio, y ella es la que es forzada a decir las palabras y a revivirlo todo enfrente de todos, y a él no le toca ser contrainterrogado. Entonces ella, que es abogada, está todo el tiempo buscando fallas en su historia mientras está contestando a esto, ¿no? Y ella, de pronto, uno de el abogado defensor solicita voir dire, entonces sale el jurado y ella dice, yo he sido parte de este sistema que le hace esto a las mujeres, y me doy cuenta que esto no está bien porque la evidencia no es entregada, o sea, de una víctima de agresión sexual no es entregada de forma limpia y lógica y cronológica y con consistencia al recordar, porque ella dice, el violador, la violación son recordados vívidamente, los detalles periféricos no tan claramente. Entonces, que esta cosa de la consistencia al recordar, la ley no la puede descartar por completo, pero en temas de agresión sexual no puede ser la prueba máxima de credibilidad, porque es imposible. Y aparte, todas estas preguntas, ¿no?, que siempre van en contra de la víctima de ¿y por qué no lo dijiste antes? ¿Y estás segura que quieres hacer esto? ¿Estás segura que te pasó esto? ¿Estás segura que no sé qué? Todas las miradas de desaprobación, de odio, de lástima, y de tú echarte la culpa todo el tiempo. Entonces todo el contrainterrogatorio, todo ese juicio por el que ha esperado 3 años, se espera que todo esté perfecto en ese momento en el que le están interrogando sobre algo que le pasó, que ni siquiera ha podido tratar porque todo el tiempo está puesta en duda. O sea, no hay un momento en el que la ley le pregunte a él, oye, ¿por qué tú no quieres dar tu testimonio si tan seguro estás? ¿O por qué tú tienes ese derecho? Y tú, o sea, bueno, ella también, pues, pero se ve mal de su lado el no presentar, ¿no?, su testimonio y decir, o sea, tiene más las de ganar. Y todo el tiempo no cuestionamos las conjeturas de la ley, sino que cuestionamos e interrogamos a la víctima cuando tendría que estar sobre otro eje. O sea, cualquier víctima de agresión sexual. Esta no es una obra enteramente como de agresiones sexuales contra mujeres exclusivamente, porque las víctimas hay muchas, digo, sistémicamente somos más las mujeres, pero en fin, creo que durante todo el contrainterrogatorio está, y durante esos 3 años desde que le pasa hasta que está ahí, todo el tiempo son cuestionamientos contra lo que ella decidió hacer, en vez de creerle y decir, ok, hay por algo por lo que estás haciendo esto. O sea, ¿por qué? Ella dice, yo no gano nada con estar aquí, yo no quiero estar aquí, estoy haciendo esto para proteger a otras mujeres de ese hombre, porque es lo único que gano con esto. Yo no quiero, no se me antoja estar explicándole a todo el mundo cómo cogí primero con él y luego sí me gustó, pero luego ya no me gustó, pero no. Entonces, eso, no sé, yo ya estoy haciendo toda la obra aquí, ya no tienen que ir, ¿no? Pero sí, eso.
Me fui muy por las ramas, ni sé. No, Vale. al contrario, Ya voy a al dejar. contrario, nos pusiste aquí en el lenguaje jurídico varios temas que se van a tener que abordar. Ahora el problema los tienen los de acá, ¿no? Entonces, en donde justo, ¿quién quiere iniciar a comentar esta parte? Si quieren, empezamos porque puso varios temas bien importantes, ¿no? En tema de el papel de la víctima dentro del proceso, eso lo dejaría en una siguiente pregunta, pero ¿cómo podríamos en este sistema demostrar ese no cuando el propio contexto refiere a que tú invitaste a la persona, a que es tu pareja o con quien tienes algunos tratos o tu peor es nada, o sea, hay ahora las nuevas relaciones, ¿no? Y ya que estás ahí y tú decides de forma voluntaria querer tener relaciones hasta un cierto punto, y en ese momento dices no, la prueba circunstancial o todo el contexto refiere a que la persona quería, pero el no es no, como se ha visibilizado este movimiento. ¿Quién quiere empezar? Pues ya que me cedió el uso de la voz el maestro Artemio, pues me tocará. Esta interrogante me parece que trae diferentes factores. Uno de ellos es que la víctima difícilmente denuncia por la criminalización, o sea, de entrada. Criminalización desde el punto de vista de la sociedad como desde el punto de vista jurídico. Es decir, el mismo sistema recrimina sus circunstancias de la víctima y la sociedad prejuzga las circunstancias de la víctima. Al final, la víctima es la que es observada, la que está en el canal, la que está en el foco. El siguiente factor es que nuestros tipos penales de delitos sexuales están construidos sin el elemento del consentimiento. Es decir, un delito de violación, el medio comisivo es la violencia física o moral, y no importa si hay o no consentimiento, porque no es parte de la estructura típica del delito. No existe ese elemento subjetivo del consentimiento, al menos aquí en la Ciudad de México y en la mayoría de las entidades de la República. O sea, el elemento del consentimiento, si tú dijiste sí o si dijiste no, no es materia de probarse. ¿Qué quiere decir? Que lo que se tiene que probar es que la víctima sufrió algún tipo de violencia. Pero ¿y si no la sufrió? Y si simplemente por el contexto no hay una materialidad de la violencia, entonces se infiere que existió voluntad. Se infiere que las víctimas están consintiendo cuando no tendría por qué inferirse de un comportamiento, porque el consentimiento es verbal, no es tácito. Los consentimientos no se dan porque yo me acerque y con una acción tú puedas concluir que yo estoy consintiendo. Así no funciona. Funciona si yo te pregunto y si tú me lo dices, si yo verbalizo el sí y si verbalizo el no con la claridad de lo que significa el no. Porque el consentimiento no es igual de un hombre a una mujer. ¿Alguna vez han escuchado que dicen que cuando una mujer dice que sí, en realidad te está queriendo decir que no o viceversa? Y aquí es un tema del por qué en temas de mujeres o del sexo o del género femenino se determina que el sí o el no tiene ese concepto como tal, porque tiene que ser otro, viceversa. Y en hombres el no sí es no y el sí es sí. Y es ahí parte de todo, es un sistema con una estructura totalmente patriarcal. Evidentemente, por eso las víctimas son cuestionadas y desde el punto de vista del sistema jurídico no están tampoco construidos los tipos penales para proteger a las víctimas de violencia sexual, sino están construidos para que sean complejamente acreditados. Y por eso no existe una sentencia condenatoria con un grado de probabilidad de sentencias condenatorias alto. La mayoría de los casos de violencia sexual que llegan a etapa de juicio, sus sentencias de condena es un porcentaje súper mínimo comparado con la cifra negra de denuncias, porque hay muchísimas víctimas que no alcanzan ni siquiera a denunciar. Y esto es una cifra que está ahí escondida, que se refleja derivado de que la misma sociedad hace esos obstáculos para no lograr denunciar. Y luego venimos con el sistema jurídico, las autoridades, los servidores públicos, que cuando llegamos a tratar de denunciar, lo primero que dice el Ministerio Público es: ¿y por qué te tardaste tanto? ¿Y por qué si pasó aquí? Entonces, como que ¿estás segura que lo quieres denunciar? Bueno, te quiero comentar que esto va a tardar mucho, 2 años, 3 años. ¿Vas a aguantar? Mejor date la vuelta, ya no hay pruebas,
no hay nada. ¿Para qué investigamos? Ese es el sistema. Obstáculos para lograr denunciar, y cuando llegamos a juicio, muy difícilmente se acreditan por la ausencia de material probatorio. La violencia no puede ser el canal para acreditar delitos sexuales. Tendría que ser ya, actualmente tendría que estarse ya reformando el capítulo de delitos sexuales e incluir el consentimiento y lo que debe entenderse como tal. Ese es un problema y me parece que la obra refleja claramente esta problemática. O sea, es una obra de teatro, sí, pero ha salido y parece que es la realidad. Y es difícil decirlo, pero es una obra necesaria para que lo que se vive día a día en juzgados, vayamos y lo veamos en una obra de teatro y lo reconozcamos, porque es invisible, pareciera que no existe, pero está ahí. Y es todo lo que tengo que decir. Adelante, profesor Artemio Zúñiga. Muchas gracias. Antes que nada, felicitarlas, en verdad, Regina, Camila. Ponen en el centro del debate el tema de la violencia contra las mujeres, que no es un tema menor, es un tema que no puede ser invisibilizado, como decían. La tarea es compleja y yo creo que parte de identificar, me parece, por el principio, la diferencia entre género y sexo. Creo que desde ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque el género es un tema de construcción social. Yo recuerdo hace mucho que veía solo el diccionario de la Real Academia, en donde venía la definición de caballo, y decía equino, de 4 patas, y después la definición de yegua, la hembra del caballo. Entonces, fíjense el tema, la violencia también es vista desde la norma. Ese es un problema. Entonces, desde la perspectiva de género, que es la herramienta y la metodología que se tiene que utilizar en este tipo de asuntos, porque no vamos a esperar a una reforma legislativa, porque no tenemos que esperar a nada, tenemos que ser proactivos. El derecho, y por eso por eso es lo importante de que ustedes estén aquí, que ponen en el centro del debate este tema, pero en el foro universitario, en el diálogo, en donde se construyen las ideas, porque el derecho se construye y se construye día a día, precisamente con los planteamientos que van haciendo las partes y que van a ir haciendo ustedes cuando vayan a litigio, cuando lo construyan desde la perspectiva de juzgadores, en fin, desde cualquiera de sus trincheras. Entonces, una de esas herramientas que se ha desarrollado en el diálogo internacional de los derechos humanos es precisamente la perspectiva de género. Y esa perspectiva de género para apreciar los hechos de violencia es fundamental. Y solo para abrir debate, radica sobre 3 cosas o sobre 3 aspectos fundamentales. Primero, cuestionarse los hechos. Es decir, los hechos no deben de estar cargados de estereotipos o de roles de género. Una de las cosas que decías tú, van a las fiscalías y, por ejemplo, hay un tema de violación, es que se fue con el novio, o un tema de desaparición, o se desapareció alguna persona, se fue con el novio. Esa es la primera respuesta. Entonces, ese es un hecho cargado de un estereotipo. Ese es un hecho cargado de un estereotipo. La norma se tiene que cuestionar en todo momento. Es decir, si la norma se aparta de un parámetro de regularidad constitucional, de un parámetro en donde invisibiliza un rol de género, en donde está cargada sobre ciertos aspectos de construcción social, se tiene que inaplicar. Y la otra que es fundamental es el tema de la valoración de la prueba. La valoración de la prueba también tiene que ser bajo estos canales libres de estereotipos y libres de prejuicio. Entonces, fíjense lo importante en los temas de género, porque esta obra se enmarca en esto, en los temas de género. En los temas de género se tienen que cambiar los lentes y ponerse unos lentes con perspectiva de género, en donde se vaya a la equidad, a una equidad real y una equidad sustantiva. Y yo lo dejaré aquí para seguir abriendo debate. Muchísimas gracias, querido maestro. Si les parece, retomaría esta última frase que ponías del tema de la prueba. Porque recuerdo, vamos a regresar a la tesa antes del hecho.
en donde tiene todo este ímpetu después de salir de la carrera y va creciendo y construye una parte profesional muy, muy buena, muy prolífica, porque se vuelve una penalista muy buena, en particular para los temas de delitos sexuales. Si nos puedes compartir en el tema de prueba, cuando ve a la víctima sentada en el estrado, ¿cómo se comporta Tessa frente a esa víctima? Pues sí, o sea, toda esa escena, ella dice que interrogar policías es divertido porque ellos piensan que son el sistema, entonces que nada más hay que picarlos y entonces cometen errores y puedes desacreditar cualquier cosa que hayan dicho antes, ¿no? Entonces ella es muy buena en el contrainterrogatorio y va con el instinto y etcétera. Dice que en temas de agresión sexual es totalmente distinto porque es la palabra de alguien contra la palabra de alguien más, la forma en la que el sistema funciona es que no debes probar que ella no consintió, debes comprobar que él no sabía que no hubo consentimiento, que era razonable para él pensar que estaba bien. Y entonces ella dice, digo, en el previo, ¿no? Ella dice, yo sé que ellas tienen miedo sobre lo que les voy a preguntar, porque hay algunos litigantes, la mayoría hombres, que usan este tono que las hace ver como si estuvieran confundidas, como si dudaran de sí mismas, y ella dice, yo no, yo soy clara y concisa, nada más, porque estoy probando su caso sin destruirlas. Pero su contrainterrogatorio está lleno de prejuicios. Dice, usted dijo que usted misma se quitó la ropa, ¿cierto? Sabemos que estuvo bebiendo esa noche en el antro, ¿me puede confirmar que bebió tal y tal y tal y tal? Es posible que usted estuviera intoxicada, usted invitó a mi cliente a beber a su casa, ¿me puede confirmar que ambos bebieron más vodka? Entonces, cuando usted se estaba quitando la ropa, no estaba diciendo que no, aunque usted hubiera reconsiderado en ese momento en sus pensamientos, no logró decir esto en voz alta en ningún momento. Y no fue hasta que su hermana le habló días después de lo ocurrido, que fue que usted indicó por primera vez que pudo haber sido una agresión sexual. Entonces, ella de verdad ella dice que está probando el caso y haciendo preguntas para encontrar huecos en la historia, pero en realidad no se da cuenta que sí está del otro lado completamente, hasta que le pasa. Y es lo que yo digo con el teatro y con esta obra, que está muy cabrón, que hasta que lo vemos y hasta que lo vivimos en carne propia, o le pasa a alguien al lado, o ves a alguien 3 años tratando de llevar a un juicio que no va a llevar a nada, que dices, no, sí está bien feo lo que le pasó, ¿no? Entonces, ¿por qué no prevenir el crimen desde antes, ¿no? O sea, tú podrías caminar desnuda por la calle a las 3 de la mañana sin que nadie te tuviera que violar ni nada. Y también la obra habla mucho sobre el consentimiento y sobre la prueba y etcétera, porque todo mundo cree que una violación o una agresión sexual es a las 2 de la mañana en un callejón porque estabas borracha o porque te fuiste con el novio o lo que sea, cuando muchas veces es tu pareja, o sea, la persona a la que vive contigo, a la que le dijiste que sí o que conoces hace años. Y hay un momento que a mí me desgarra mucho de la obra, cuando está sucediendo, que ella dice, siento cómo abandono mi cuerpo, tengo que encontrar la forma de querer esto. ¿Y sabes cuántas personas viven en ese espacio gris porque estoy con mi pareja y porque cómo le voy a decir que no y cómo no voy a querer esto si es, ¿no? Entonces, pues sí, no es blanco y negro, es lo que ella dice, pero hay un momento en el que la subjetividad, no, o sea, hay objetividad dentro de la subjetividad, y cuando tus acciones dicen no, y cuando dices que no, no es nada sutil o indescifrable, ¿no? Entonces, eso, ya, sigo diciendo toda la obra. Al contrario, yo creo que se quedan con más ganas de escucharlo. Ahorita vamos a ponerles algunos temas. Fíjense que esto que planteaba ella, el papel de la víctima dentro del proceso y cómo lo vamos probando. Se supone y nos jactábamos todos que con el cambio de sistema, cuando pasamos del sistema inquisitivo al proceso penal acusatorio, pues pusimos en el centro del proceso penal a la víctima. Quisiera escuchar a los penalistas, ¿no? Si está el sistema diseñado para proteger a las víctimas realmente o para dudar de ellas. ¿Quién quiere empezar? Sí, bueno, pues muchas gracias. A ver, yo quisiera empezar esto con una perspectiva un poco práctica y bueno, en el marco de que estamos en un diálogo. Algunos de ustedes sabrán que yo fui juez de distrito como por 9 años. Y me tocó llevar y conducir audiencias del sistema penal acusatorio. Pero en verdad, una de las que más me marcó, y lo confieso ya al tiempo, hasta se me salieron las lágrimas, fue un tema de violación
pero contra un menor. Y era una niña, y estaba en una escuela. Y me acuerdo, les comento muy rápido por el tema de cómo se va dando la dinámica. La niña pidió hablar conmigo. Entonces, entra con la mamá, el papá, la psicóloga y una trabajadora social. Y la niña de 7 años, y lo tengo muy claro porque en esa época era la edad de mi hija, no, tenía 6, me dice, quiero hablar con usted, pero que no estén mis papás. La verdad, eso yo nunca lo esperaba. Yo pensé que me iba a plantear otra cosa. Me dijo, quiero solo hablar con usted. Entonces, saqué a todos, me quedé con la psicóloga y me dice, tiene la madurez mental. Entonces entra la niña y me dice, es que quiero hablar en la audiencia, pero no quiero que estén mis papás presentes, porque lo que voy a decir me da mucha vergüenza. No saben cómo se me puso la piel. Permití evidentemente el desahogo en esos términos. Le dije a la niña, vas a estar en la audiencia, pero te voy a poner en una sala aparte para que no veas al maestro. La niña quería decírselo en su cara. Imagínense 6 años. Al final no lo permití. Hice el desahogo en una sala diferente y la niña contó un relato de una forma desgarradora. Se los juro que incluso como operador jurídico, sí confieso que hice una pausa y me salía a limpiarme 2 lágrimas, en verdad. Y los papás, ella me hizo prometerles, incluso me dijo, dame la garrita de que mis papás no van a escuchar esto, porque no quiero. Entonces después llamé a los papás y les dije, yo le he dado la garrita a su hija y ustedes no van a estar. Entonces los papás no entraron, por supuesto, al desahogo de la audiencia, y sí, yo también les dije que no la iban a escuchar, así se desahogó, al final fue condena. Pero regresando al punto de estos momentos cumbres, en verdad, apreciar este tipo de hechos desde una perspectiva en una sala de juicios es bastante complejo. Más allá del tema de que el sistema está diseñado para el no o para la prueba, no debemos de perder de vista que los hechos en el proceso penal se prueban de manera directa y de manera periférica. Entonces, imaginen que los hechos, más allá de todo el tema de perspectiva de género, son como un rompecabezas. Y este tipo de asuntos, como lo decía Carlos, son de realización oculta, no hay pruebas. No hay pruebas más que el solo dicho de la víctima. Pero ese solo dicho de la víctima se tiene que enlazar y se tiene que ir, digamos, haciendo un rompecabezas de pruebas periféricas para llegar a una verdad. Entonces, yo creo que más allá, insisto, de este tema, por supuesto que habrá muchas deficiencias en nuestro sistema jurídico, pero es lo que tenemos. Y sobre este sistema jurídico, la base, o bueno, la finalidad es precisamente eso, hacer justicia y llegar a la verdad. Entonces, más allá de que pueda sonar muy utópico, creo que tenemos que tener esa conciencia en todos los ámbitos de perspectiva. Por supuesto que a las defensas podrá estar diseñado el sistema penal para que en los contrainterrogatorios estemos buscando cómo vamos a caer o cómo vamos a hacer caer al testigo. Yo al principio, cuando empezaba de juez, me acuerdo que era muy expresivo y entonces en las preguntas levantaba los ojos, hacía gestos y las partes objeción. Pues no sé por qué, pero pues usted levantó los ojos. Entonces, después ya me volví inerte ante los planteamientos de las personas y como estatua, no puedes hacer ningún tipo de expresión porque las partes están viendo cómo se va desahogando el testimonio. Yo lo dejaría hasta ahí. Adelante, querida maestra Odette. Gracias. Bueno, es cierto
nuestro actual sistema de justicia está entre la víctima y la persona procesada, investigada, imputada, acusada, dependiendo del momento procesal. Esto es cierto, pero emana de un tema de derechos humanos. Nuestro sistema anterior, que era totalmente inquisitivo, estaba recargado en el principio de culpabilidad, donde precisamente la persona procesada tenía que demostrar su inocencia. O sea, de inicio tú eres culpable y basta con que se te señale y eres culpable. Y tú tienes que demostrar lo contrario. Cuando cambia este sistema, ponen al centro a la víctima. Es cierto, porque señala que ahora la presunción de inocencia será la base de nuestro sistema acusatorio, pero a la par, con la Ley General de Víctimas, surge el principio de buena fe, que es darle credibilidad a la víctima, es decir, no prejuzgar la versión de la víctima, no criminalizarla, eliminar cualquier estereotipo, eliminar cualquier rasgo de culpa, obstáculo, etcétera. Significa que hay una persona en medio de estos dos, que es el servidor público, el Ministerio Público y el juzgador. Esa persona que está en medio, que es el Ministerio Público, es el que tiene la carga de la prueba. No la persona imputada, no la víctima, sino el que está en medio. Es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público dice que tiene material probatorio para llevar a cabo una formulación de imputación, es porque así lo debe llevar y comprobar. Si dice también que va a llevar a cabo una causal de sobreseimiento, es decir, el cierre de la investigación o del propio procedimiento, es porque también objetivamente tiene material probatorio. Evidentemente, las resoluciones no les gusta a ambas partes, solamente le va a agradar a una. Y ese es el problema del sistema, que el material probatorio siempre se va a recargar para uno de los dos lados. No va a ser para ambos, va a ser para uno de los dos lados. En materia de delitos sexuales, sí es cierto, no hay pruebas directas, carecemos de pruebas directas. La mayoría, en su generalidad, los casos de violencia sexual no tienen una prueba directa. No hay un testigo y de suerte habrá un video, de suerte habrá una fotografía, de suerte habrá algo gráfico, pero generalmente eso no existe. ¿Qué implica? Que periféricamente, a través de la prueba circunstancial, se pueda construir un razonamiento que nos permita robustecer el dicho de la víctima para alcanzar una sentencia condenatoria. Sin embargo, ¿cómo se construye esta prueba circunstancial? Y es sumamente complejo. Me parece que la prueba circunstancial es de los métodos o de los materiales probatorios que ni siquiera debería de ser considerado un medio de prueba, al menos yo no considero que sea así. Debería ser un método de interpretación o de inferencia lógica. Este método es para construir a través de ciertos indicios que el hecho se reconstruya de tal suerte que sea lo más acercado a la realidad y que logre adminicularse con el dicho de las víctimas para alcanzar una sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir? Que la víctima no tiene o no debe tener ese peso en sus hombros. La víctima no tendría que estarle diciendo al Ministerio Público cada paso que tiene que dar para lograr una investigación exhaustiva o con diligencia, sino él, de propia autoridad, tendría que estar ordenando para lograr construir esto a través de los indicios y alcanzar estas sentencias condenatorias. ¿Qué va a provocar si se logra alcanzar a derrumbar la presunción de inocencia? Que la persona sentenciada, cuando escuche todo el material probatorio, porque este es un estándar de valoración especial, nada más se aplica en aquellos delitos donde su complejidad sea de tal suerte que no puedan existir pruebas directas. La prueba circunstancial es un método excepcional, no se aplica en todos los casos. Ejemplo, en un delito de robo no tendría que estarse aplicando porque ahí sí se permiten las pruebas directas, pero en delitos sexuales no, y ahí es donde entra esta regla excepcional. Partiendo de esto, las sentencias condenatorias, cuando se logra alcanzar, colmar la carga de la prueba, la persona sentenciada tendría que estar destruyendo la carga de la prueba. No la destruyes, entonces la sentencia condenatoria está fuerte, está rígida, tendría que alcanzar a ser confirmada por altos tribunales y es la forma en la que tendría que estar respondiendo el sistema. El respeto a los derechos humanos de ambas personas, víctima e imputado, es base importante para que un sistema sea exitoso. Muchísimas gracias, maestra. Por el tiempo, quisiera hacer una ronda más, porque al final del día lo que buscamos sí es visibilizar, pero también, en mi opinión, es que busquemos alternativas.
Y creo que esto no es ni un lenguaje de abogados, ni de ingenieros, sino que es un problema que nos atañe a todos. Y lo vivimos desde distintas latitudes. Si les parece, para una última ronda, previo a que hagamos ahí algún sorteo, alguna dinámica, ¿cómo consideran ustedes que podríamos hacer un cambio? ¿O qué propuesta harían para hacer un cambio? Una, porque si no nos vamos a aventar aquí toda la tarde. Este es como un clase de español, entonces no. Español legal, brutal. Ay, no, todo bien. Yo siento como estamos en un momento mundial donde hay un problema grave con un regreso, poco, no sé si regreso es la palabra, pero como de el construcción de qué es ser un hombre y dónde está su poder y cómo hablamos, cómo sentimos las cosas. Como yo, parte de mi construcción de llegar a esta obra era por una conversación que yo tuve con mi sobrina cuando ella tuve como 13 años, solamente 3 años. Estaba hablando de sus amigos en su clase y su héroe en este momento era Andrew Tate. ¿Ustedes están conscientes de quién es Andrew Tate? Sí, un influencer misógino. No sé por qué estas dos palabras vienen juntos. Sí. Pero estamos en un momento que siento yo donde estos temas están subiendo y no tenemos una respuesta para eso. Siento también que con programas en Netflix como Adolescencia ayuda mucho de visibilizar un poco más este tema que hasta un punto para nosotros es otro lado de Prima Facie. Pero hay un problemón realmente en todos los países. Entonces todo como estoy viendo de la noticia de mi país ahorita es como Russell Brand, el actor medio famoso que piensa que es Dios también, está ya acusado de... Él piensa, nosotros no. Él, no. Que él está ya acusado de 3 agresiones sexuales en la semana pasada. Y él está diciendo que la ley está usando contra él. Específicamente, era su reacción el mismo día. Hay también un nuevo alumno de su doctorada que está acusado de más de 40 violaciones por mujeres en Londres y también en China, porque él es originalmente de China. Entonces, como hay tal vez 2 cosas pasando. Estamos más conscientes que ya tenemos un problema social y que necesitamos buscar soluciones, y también que estamos solamente viendo un poco de la parte de arriba y es mucho peor. Y si regresamos al sistema de Francia, que es muy diferente del Reino Unido y probablemente muy diferente de aquí, con esta señora tan valiente, Gisèle Pelicot, del año pasado, que está listísimo para sentarse en frente de todos estos hombres que violan su cuerpo cuando no está consciente. Entonces, y en este proceso sabemos que hay WhatsApp groups de hombres que están compartiendo videos de este tipo de violaciones y dando consejos de otros señores en otra parte del mundo. No sé qué está pasando, pero yo siento como estamos muy conscientes que somos un gotita chiquitín a sociedad, pero qué bueno que todos estamos aquí pensando y hablando de este tema más por Regina, pero estamos aquí para hablar y pensar en eso y para pensar de cómo están nuestras relaciones con nuestros maridos, con nuestras parejas, con cualquier persona, de qué significa no cuando lo escuchamos. Y yo viví en un país donde no era la palabra no. Ellos no entienden la palabra no. Entonces, para las mujeres de Turquía, que ya están usando la palabra femicidio, ya en Turquía muchísimo, porque no hay una palabra por no. Entonces, piénsalo. Y que también en Rusia, solamente hace como 20 años, no hay palabras para domestic abuse, abuso doméstico. No existen estas frases ni estas palabras. Entonces tenemos mucho de cambiar como sociedad, usando nuestras formas que tenemos, en nuestro caso arte, para poner un espejo, como dice Shakespeare, un espejo a la civilización y ustedes y cultura y todo lo más, para ver qué estamos haciendo. Que somos como humanos. Entonces, como arte lo usamos para ustedes piensan a los jóvenes que van a formar los derechos y las leyes de este país, ¿qué quieren cambiar? ¿En qué forma pueden hacerlo? Y también pregunta a tus maestros, ¿qué están haciendo ustedes
para cambiarlo. Porque también, discúlpeme, como gente de arte, ponemos revoluciones, estamos aquí, pero ya. Pero ellos son la gente que pueden cambiar cosas ahorita y ustedes son el futuro. Entonces, como piénsalo, su responsabilidad. Y las manos de la sociedad están en las manos más de ustedes. Solamente estamos aquí para ser espejo. Muy bien. Esto, muy bien, bravo. No, crear estas mesas de debate, o sea, de decir, yo vi esta obra y me movió de cierta forma y quiero decirle a más personas que vayan a verla, porque sí, creo que lo único que nos va a salvar en el mundo es la empatía. De verdad, con el mundo como está, ponerse en los zapatos de alguien más me parece de brutal importancia. Siempre saber el contexto de otra persona. Podemos estar de acuerdo o no con lo que están diciendo. Bueno, quien pase por arriba de los derechos de alguien más, claramente no. Eso ya, o sea, eso ya no está discusión. También platicamos siempre que el líder del free world que le llaman, Donald Trump, o sea, está acusado de violación y es presidente del país más importante. Bueno, she's prosecuted as, bueno, en fin, es un violador y es presidente de los Estados Unidos, entonces eso manda un mensaje. Y si nosotros no nos ponemos en nuestra vida cotidiana a ser empáticos, a escuchar a las demás personas. O sea, hay gente que está gritando por sus derechos hace muchísimos años, hay personas que están luchando por estos derechos hace muchísimos años y tenemos que sentarnos a escuchar a veces, ser conscientes de nuestro privilegio siempre. Yo sé que soy una persona absolutamente privilegiada y que tengo que sentarme a escuchar como mujer cis, hetero, blanca en este país, en el que se me han dado muchísimas más oportunidades que muchísima gente, y sentarnos a escuchar y hacer lo que podemos desde nuestra trinchera, que en este momento es el teatro, y también saliendo del teatro hay hombres, o sea, porque esta obra resuena muchísimo con mujeres, obviamente. Es muy brutal y hay un momento casi al final de la obra en el que se prende la luz y veo a la mayoría de las mujeres llorando porque nos atraviesa de forma muy personal, porque lo tenemos muy cerca, y a hombres que llegan a decirme, yo también fui víctima, nunca lo he dicho, no le digas a nadie, porque hay un tabú y hay un peso y hay una vergüenza detrás de eso, y lo que dice Giselle, que cambie la vergüenza de lado, porque no es tu culpa, no fue culpa de nadie, pero muchos hombres que me han dicho como, yo estaba en esa sala muy incómodo diciendo, perdón, o sea, como diciendo de, güey, claro, y hay esta cosa de not all men, pero no se puede quedar ahí, o sea, no se puede, no, es que yo no soy parte del problema, yo jamás violaría a nadie, pero ¿cuántos compas conoces que sí? Entonces, ponerle ese alto a las personas que tenemos junto también es importante, y a los chistes misóginos, o sea, si eres un exagerado, una exagerada, órale, va, sí, bien tío, duérmete otro ratito. Entonces, creo que es importante de verdad sentarnos a escuchar y ser empáticos y a ponernos en los zapatos de las otras personas, y eso es lo que hace el teatro y eso es pues lo que hacemos los actores, los creadores y etcétera. No puedes juzgar jamás a tu personaje, tienes que saber de dónde viene y por qué tiene ese contexto y esas ideas y etcétera, y solo con el diálogo y el debate y oyendo a las demás personas creo que podemos llegar a ese lugar, y eso es lo que hace el teatro. De repente pues toda esta obra, todo el primer acto estás como ay, jojojo, jijiji, de repente madres, ¿no? Y que no lo ves venir y por eso pues rompe en tantos pedazos, pero esta colaboración de decir desde nuestra trinchera, que lo vivimos diario y que estamos buscando formas de a los alumnos y etcétera, les alumnos, y ponerles otros lentes, como tú dijiste, que eso pues es lo que hacemos nosotros. Creo que es importante seguir haciendo estas cosas y sentarnos a platicar y escucharnos, y eso, empatía. Me encanta, muchas gracias. Está bien. Me encanta, y decías, Camila, que esta es una pequeña gotita, pero es una gotita que considero toca nuestros corazones y toca también nuestra conciencia, y que una gotita juntándonos todos es parte del cambio, ya no es la gota, entonces ya viene toda una oleada que es esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de querer todos una mejor sociedad para todas y todos. Vamos con ustedes, ¿te parece, mi creador? Adelante.
Bueno, como primer propuesta, y esto para mejorar el sistema, es eliminar prejuicios y estereotipos. Escuchamos algún dicho de alguna víctima, empecemos a erradicar la frase de solo con el dicho de la víctima se está condenando a una persona. Esto es totalmente falso, no solo con el dicho de las víctimas se condenan. Empecemos a erradicar la idea de que las víctimas buscan una ganancia por denunciar. O sea, esa idea de que se tiene de que la víctima lo único que quiere es el pago de la reparación del daño o solo quiere dinero. Empecemos a eliminar eso. Me parece que parte de la sociedad es responsable de que se les siga mencionando ese tipo de frases a las víctimas, que hace que en juicio se cuestione su credibilidad. Repito, viene de un origen prejuicioso. Empecemos a erradicar la idea de que las víctimas y en particular las mujeres de forma fácil hacen acusaciones de violencia sexual. Esto también es una falacia. Estadísticamente, las sentencias amparan a las víctimas. Es decir, no existe una estadística que revele que existe un alto porcentaje de falsas acusaciones de violencia sexual. Es al revés. Por lo tanto, nada de esas afirmaciones tiene un sustento objetivo y cada vez que se manifiesta, lo único que se está provocando es generar un prejuicio, una obstaculización y empezar, la propuesta es empezar por la sociedad, empezar por nosotros como seres humanos, que evidentemente emitimos opiniones, emitimos nuestras ideas, crecimos en cierta cultura, tenemos pues desafortunadamente una crianza con una estructura totalmente patriarcal, que radica en el núcleo familiar, donde el hecho de usar vestido es cuestionable, el hecho de usar un escote es cuestionable, el hecho de que un chico se le acerque a una mujer y le diga un piropo y ella se queje, porque así le denominan, ay, se quejó. O sea, eso es un prejuicio, eso es un estereotipo, no me estoy quejando. Simplemente es un tema de respeto y tú no tienes por qué decirme un piropo. O sea, parte de ahí, de esa estructura patriarcal. Me parece que empezar a esta reeducación en relación al género, esta reeducación de no normalizar violencias, de empezar a visibilizarlas, y eso va a generar un cambio para que también el mismo sistema jurídico permita el acceso a la justicia a ambas partes. No solamente a las víctimas, sino también a las personas que son acusadas, que sí emanan de denuncias falsas. Eso va a permitir que el sistema funcione, no solamente para uno, sino para ambos. Y esa sería mi propuesta, doctor. Muchas gracias. Yo hace mucho leí una frase de Domitila. Domitila era una activista de Bolivia y la frase era, si me permiten hablar, a partir de ciertas opresiones hacia las mujeres. Creo que la obra pone en el centro del debate eso, el si me permiten hablar, porque creo que las mujeres necesitan una voz en todos los escenarios. Entonces, como propuestas, yo creo que más allá del tema de la capacitación y de la conciencia en la violencia contra las mujeres, yo pondría dos aspectos. Uno técnico en cuanto a los procesos, que fíjense ustedes, hay dentro del sistema acusatorio, hay una doctrina que se llama la prueba de referencia. La excepción a la prueba de referencia me parece que sería la llave para poder llegar a la solución en la prueba en los procesos penales. ¿A qué voy con esto? Regularmente se ha tachado o se ha llegado a establecer que el testigo de oídas en los procesos penales no puede valorarse, es decir, no tiene valor probatorio. Pero la excepción a la prueba de referencia, es decir, imaginen, hay un suceso de abuso de agresión sexual. La agredida va y le cuenta a alguien. En el mismo momento, o a los 2 días, o a la hermana una semana o 2 semanas después, la hermana se convierte en testigo. En una visión, digamos, ortodoxa, la hermana no podría ser testigo porque es un testigo de oídas.
Pero desde la perspectiva de la excepción a la prueba de referencia, se le puede dar admisibilidad a esa prueba porque dio y da contexto desde una parte periférica de la prueba y del hecho que si bien no lo vivió, sí puede dar ese contexto periférico y a partir de eso se puede ir construyendo una verdad. Recuerden que los juicios son para llegar a verdades jurídicas y a verdades legales. Entonces, ese sería un primer planteamiento desde esa perspectiva técnica. Y la otra, una perspectiva de sistema. Yo pondría en la mesa la posibilidad de la creación de juzgados especializados en género. Vaya, si bien hay mucha capacitación en operadores jurídicos con visión de género, no tenemos un órgano jurisdiccional o justicia al final especializada en género en todo el país, a nivel local como a nivel federal. Eso me parecería que sería una gran respuesta para atender estos casos de violencia de género. Ya la tenemos en la justicia para adolescentes, ya está ahí. También podemos llegar a materializar esa respuesta en los temas de violencia contra las mujeres. Yo hasta ahí dejaría mi participación. Muchas gracias. Yo sé que nos encantaría quedarnos un rato más platicando este tema, pero lamentablemente por cuestión de tiempo no me resta más que agradecerles la oportunidad de tenerlas aquí en su Facultad de Derecho, agradecerles, mi querido Artemio, mi querida Odette, de poder compartir sus conocimientos, de generar sensibilidad sobre el tema, agradecer a nuestra directora de la Facultad de Derecho por abrirnos las puertas y seguir impulsando a esta nueva generación de abogadas y abogados para que seamos parte del cambio. Gracias a las y los profesores de Derecho Penal que nos acompañan, a las profesoras de género y a todas y todos ustedes. Deseo que tengan muy bonita noche. El premio, ¿verdad? No crean que se me olvida. Dijeron, profesor, no acabe el pro. Les propongo lo siguiente, por cuestión de tiempo. Las primeras 12 personas que envíen, que siguen la cuenta de Prima Facie MX y que envíen el mensaje directo UNAM o Facultad de Derecho UNAM, ¿les parece que sea más rápido para que duren? Van a obtener estos boletos dobles. Entonces así pónganse las pilas, sigan la cuenta y los invitamos a que se inscriban, a que sigan la cuenta y por supuesto a que asistan. Muchas gracias a todos y buena noche.